Bienvenidos a todos, estamos continuando con el penúltimo tema del módulo uno en cuanto a filtros avanzados, que es el tema que trabajaremos hoy. Eh, a continuación vamos a ver nuestra base de datos, que es la que hemos estado utilizando. Ya todos conocemos la información que esta posee. Vamos a trabajar filtros avanzados y para esto nuestros filtros deben estar en una hoja nueva. Vamos a eliminar esta porque es donde estuve practicando. Bueno, continuamos. Tenemos nuestra base de datos que está acá. Un filtro avanzado nos va a hacer una especie de reporte o de información filtrada que podemos colocarla de preferencia en una hoja nueva para evitar hacernos confusiones. Entonces, para crear un filtro avanzado necesitamos una zona de criterios. Y la zona de criterios no es nada más que el encabezado de los campos o los campos, ya la cabecera de nuestra base de datos. Nos vamos a la hoja que acabamos de insertar y vamos a darle. Voy a pegar la información que acabo de copiar. Ahí estamos, ya lo tenemos. Entonces, en base a los campos que tengo acá, yo puedo colocar eh, lo que yo quiero filtrar. Por ejemplo, yo quiero que mi información se filtre en base al país de origen. Uno de los más conocidos, USA. Bueno, entonces ya tengo esta información yo acá. Ya, entonces aquí me tiene que aparecer una tabla con toda la información que pertenece únicamente a Estados Unidos. Me voy a la pestaña datos, que acá donde también están los iconos que ya conocimos en el video anterior. Tenemos, además de filtro y orden, tenemos avanzados. Y en avanzada hacemos lo siguiente. Lo primero que vamos a responder dice el rango de la lista. Dice acá. Bueno, el rango de la lista, como aún no tengo no le he dado nombre a mi base de datos, eso lo vamos a hacer un poco más adelantito en este mismo video. Lo que vamos a hacer es ir a seleccionar toda nuestra base de datos desde los encabezados hasta el último registro, que sería acá. Entonces yo le doy clic acá y ahora dice el rango de criterios, que es mi zona de criterios, aquí hasta acá, incluyendo el criterio del cual se filtrará la información, que en este caso es el país de origen, Estados Unidos. Entonces, el tercer dato que tengo que tomar en cuenta es que debo activar copiar a otro lugar, porque yo le voy a establecer o yo le voy a indicar a Excel dónde quiero que aparezca la información. Bien, yo quiero que aparezca acá en la fila 10. Entonces acá ya solo le doy a aceptar y listo, me aparece toda la información perteneciente a Estados Unidos en una sola tabla. ¿Ya? Es sencillo de trabajar, una forma muy práctica y muy buena. Voy a eliminar este registro, me voy a inicio, borrar y borrar todo. Lo hago para no tener que borrar. Si lo doy a suprimir desaparecía la información, pero el formato seguía aplicado. Era más trabajo. Bien, entonces ya se dieron cuenta cómo funciona un filtro avanzado en cuanto a un solo criterio. Ahora, ¿qué pasa si quiero que se cumplan dos criterios? Por ejemplo, yo quiero que sea la sección de deportes, además que sea de Japón. A ver, como no sé si tienen o no tienen acento, entonces vamos a usar Japón como signo de interrogación. Esto ya lo expliqué en videos anteriores, espero que se acuerden. Ya el signo de interrogación está suplantando a la O en caso de que haya escrito en mi base de datos la palabra Japón con o sin acento. Entonces es para incluirlas todas. Me voy a datos, ahora me voy a avanzados y acá voy a seleccionar mi base de datos que está en la hoja de artículos. Ahí está, presionar control E, selecciono toda mi base de datos. Me voy a donde dice rango criterios para seleccionar mi zona de criterios y ahora me hacía falta esto, copiar a otro lugar para indicarle dónde lo quiero. Yo lo quiero acá en la fila 6. Aceptar. Entonces, al darle a aceptar deben aparecerme todos los artículos de deporte que pertenezcan a Japón. A ver si existe alguno. Bueno, hay dos. Tenemos balón de baloncesto y el tren eléctrico que pertenece a Japón, cuyo precio es el que se ve acá. Ya, entonces cuando queremos que se cumplan dos criterios al mismo tiempo, los colocamos en la misma fila. Ya, ahora vamos a ver cómo trabajar con dos criterios, o con uno solo incluso, pero utilizando números. Vamos a borrar todo. Ya voy a usar uno solo para hacer lo más rápido. Precio. Bueno, entonces yo quiero que me aparezcan todos los registros que tengan un precio mayor a 200. Ya, acá, como se darán cuenta, utilicé el signo mayor. Podemos usar el signo menor igual, igual y diferente que. Cualquiera de ellos lo vamos a utilizar. Entonces, la idea acá es que me reporte todos los artículos de mi base de datos que tengan un precio mayor a 200. Perdón. Me voy a datos entonces, voy a avanzados y en avanzados voy a seleccionar mi base de datos
mi zona de criterios, tengo que seleccionarla toda. Y listo. Ahora voy a indicar que quiero que mis filtros aparezcan donde yo quiero, que es en la fila 8. Porque yo quiero que aparezca en la fila 8. Solo le voy a aceptar. Y bueno, este es el resultado. Todos los precios deberían ser mayor a 200 porque es la condición que yo le puse a mi criterio para hacer el filtro. ¿Ya? Entonces, como se darán cuenta, tenemos de distintos países, tenemos de Italia, de Marruecos, de Japón, de Estados Unidos, de distintas secciones, confección, deporte y juguetería, distintas fechas, pero lo que sí tienen en común es que son mayores a 200 con relación al campo precio. ¿Sí? Se cumple la condición. Bien, excelente, espero que todo esté claro hasta acá. Vamos a borrar toda esta información porque vamos a hacer otro ejemplo de búsqueda. Si yo quisiera, por ejemplo, conjugando, vamos a ver, hace un instante hicimos doble búsqueda, doble criterio que se pudiese cumplir. Puedo hacer lo mismo acá. A ver, puedo colocar artículos chinos que sean menores a 100 su precio, por ejemplo. Puedo hacer la búsqueda como lo hicimos hace un instante, pero esta vez por factor de tiempo vamos a avanzar a un siguiente tema. ¿Sí? Si quieren ver cómo hacer la doble búsqueda, pueden retroceder el video que lo acabo de explicar. Entonces continuamos acá. Suponiendo que nos pidan o necesitemos hacer un filtro en los que aparezca información de los precios que estén entre 100 y 200, por ejemplo. Entonces esas ya son dos condiciones que deben cumplirse y no puedo colocarlo en otra columna porque es la misma columna, es el mismo campo, pertenecen a precio. Entonces lo que voy a hacer es duplicar mi encabezado, ¿ya? Y voy a colocar, como son dos condiciones, una condición en cada una. La primera es que sea mayor a 100 y la segunda es que sea menor a 200. Y ahí está, ya tengo mis dos condiciones, mis dos criterios para trabajar. Entonces vamos a ver cómo funciona, vamos a esto. Dice datos avanzados, mi base de datos es la que se encuentra acá. Mi zona de criterios es la que está acá. Y ahora quiero que la información se me muestre aquí, en la fila 6. Ya solo lo voy a aceptar y deberá mostrarme todos los precios que estén entre 100 y 200. Ahí está. Ya de distintas secciones, distintos artículos, distintas fechas, distintos países de origen, y lo que tienen en común es que se cumplen los dos criterios que yo le acabo de establecer acá arriba. ¿Sí? Que el precio está entre 100 y 200, como ustedes pueden verificar. Excelente, entonces vamos a cambiar a otra. Ahora vamos a otro ejemplo, vamos a eso, voy a eliminar esto. Voy a trabajar con, hasta ahorita he estado trabajando solo con el I, por llamarlo de alguna forma, porque se están cumpliendo dos criterios al mismo tiempo, o uno solo. En este caso vamos a usar el O. ¿Cómo hago que se cumpla uno u otro criterio? Por ejemplo, yo quiero que se me filtre toda la información que pertenezca a deporte, o el país de origen sea chino. ¿Ya? O es de deporte o es chino. A ver, que me muestre toda esa información. Vamos a eso. Datos, avanzado. Mi base de datos ya sabemos dónde está, la seleccionamos toda. A los encabezados de campo. Esta vez no tenemos que olvidarnos de seleccionar que también China es parte de, por eso la fila 3 está incluida. Hay que tener cuidado con esto. Bueno, ahora solo lo último que nos hace falta, porque esto ya lo conocemos, hasta donde quiero que aparezca la información, ahí mismo, y lo voy a aceptar. Entonces, o es de deporte o es chino, tiene que darme toda esta información. Y ahí está. ¿Sí? Es de deporte y lo que no es de deporte es chino. Por ejemplo, estas de acá son chinos. ¿Sí? O se cumple una o se cumple la otra. Y si se cumplen las dos, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Solo se me había olvidado esto, pero igual no nos afecta nada. Solo vamos a eliminarla. No se olvide. Entonces espero que hasta acá todo esté bien. Vamos a eliminar, ya sabemos cómo trabajar con O, con I. Si se cumplen las dos o solo una de las dos. También ya podemos trabajar con números, lo mismo es para trabajar con fechas. Vamos a eliminar esta información y vamos a ver un último tema antes de terminar. Les mencioné hace un instante cómo darle nombre a nuestra base de datos. Selecciono mi base de datos y una forma rápida de darle nombre es acá. La llamaré mi base. Ahí está. Entonces, cada celda tiene un nombre, como se darán cuenta, B9 o la que sea en la que esté.
Pero si selecciono toda mi base de datos, vamos a ver, ahí estamos. Ah, no se llama mi base, no le di nombre, vamos a ver qué pasó ahí. Mi base, enter, listo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Ah, creo que hace un instante le había dado un nombre y no se lo he quitado. Vamos a dejarle base 1. Ahora sí, sí, ahí está. Base 1. Se me estaba quedando un conflicto porque yo anteriormente le había dado un nombre. Yo estuve practicando antes de la clase o del video, por supuesto. Entonces ese era el conflicto que me estaba dando. Entonces le he cambiado de nombre y ya funciona. Le doy control E y me aparece el nombre base 1. Ahora, si yo quiero hacer una búsqueda, un filtrado, ya no tengo que venir a seleccionarla, sino simplemente colocarle el nombre. Por ejemplo, vamos a ver de deporte, dice. Me coloco acá, vamos a ver un ejemplo rápido. Nos vamos a datos, avanzado. Acá le coloco, borro eso porque no me interesa, le coloco lo que es base 1. El rango es este de acá. Quiero que se muestre en la 5. Aceptar, y ahí estamos, ¿ves? Ya no tuve que ir a seleccionar, simplemente reconoció que el nombre era base 1 y ya Excel conocía dónde estaba ese grupo de información que estaba en la hoja que se llama artículos. ¿Sí? Entonces es una forma muy rápida de trabajar, evitándonos seleccionar toda nuestra base de datos. Y si fuese una base de datos de 3.000, 30.000 o 300.000 registros, sería muy difícil seleccionarlas a cada instante que quisiéramos hacer un filtro avanzado. Ya, último tema, supongamos que quiero agregar algo acá. Por ejemplo, vamos a ver juguetería. Juguetería. Carro de control remoto. Fecha 31 del 1 de 1992. Qué mala. 7. Bueno, entonces ya tenemos un registro más agregado a nuestra base de datos. Si yo selecciono toda la base de datos, ya no se llama base 1 como hace un instante. ¿Sí? Entonces, lastimosamente no se actualiza. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es seleccionar, bueno, puedo seleccionarla o puede que no. Eso no es relevante en este caso. Entonces, lo que yo voy a trabajar en este instante será lo siguiente. Permítanme, vamos a irnos a fórmulas y ahora vamos a administrador de nombres. Acá me aparece base 1, que es la que estaba trabajando yo. ¿Sí? Y base 1 me aparece que está hasta la 42, dice. Entonces yo le voy a agregar la 43, hasta la fila 43 y listo. Cerrar. ¿Desea guardar los cambios? Así es. Entonces ya agregué este nuevo registro al nombre que tenía mi base, al nombre del rango que ya se llamaba mi base. Al darle control E, esta vez, como se darán cuenta, ya aparece, ya dice base 1. Ya se agregó mi último registro a mi nombre de la base de datos. Lo que hubiese pasado es que si yo no agrego ese registro, entonces al momento de hacer un filtrado no me incluía ese último registro al momento de colocar acá el nombre base 1. Ya al hacer mi filtrado no hubiese reconocido ese último registro porque no está perteneciente al rango de celdas que se llama base 1. Bien, hasta aquí dejamos el video por ahora. Esperamos que todo les haya quedado bien, que tengan ustedes una buena experiencia practicándolo. Nos vemos pronto en el siguiente video.